6 minutos nos separan de las 9 de la mañana y es momento de hablar de lupus, porque entre 75 y 90 uruguayos, cada 100.000 uruguayos, padecen esta enfermedad, una enfermedad autoinmune que afecta mayoritariamente a mujeres. Hoy en el Día Internacional recibimos al doctor Ernesto Cairoli, médico internista encargado de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Evangélico ICASMU, también es investigador. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿qué es el lupus? Bueno, lo primero es agradecer por dar este espacio a tener presente y a dar más conciencia sobre la existencia de esta enfermedad y, como dice el colectivo de pacientes, a visibilizarla, ¿sí? El lupus es una enfermedad autoinmune sistémica, que quiere decir que las defensas del organismo, además de proteger a la persona, cometen un error y empiezan a reconocer tejidos propios como extraños. Los comienzan a atacar y entonces de forma progresiva, a veces más rápido, a veces más lenta, de forma crónica, y no tiene una curación, pero sí hay un control eficiente de la enfermedad, la persona empieza a tener manifestaciones en distintos lugares. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo, se puede afectar la piel, con una característica muy importante que es la fotosensibilidad, o sea que la persona sufre de reacciones alérgicas al sol, se brota intensamente por el sol. Puede sufrir después de caída de pelo, más como alopecia, como pequeñas áreas circunscritas de pérdida de pelo. Dolores articulares crónicos, sobre todo en las manos, en las muñecas. Después hay afectaciones que pueden ser más graves a nivel de lo que es el riñón, que pueden llegar en algunos casos a hacer un daño grave de la función renal. Y también se puede alterar la función cardíaca o los tejidos que envuelven el corazón, el pericardio, la pleura. Y se afectan también las series hematológicas. Puede tener las plaquetas muy bajas o a veces se pueden destruir los glóbulos rojos con facilidad y desarrollar una anemia que se llama autoinmune, hemolítica. Ahora, me quedé pensando cuando repasábamos un poco la información. Si una persona se resfría, por ejemplo, el mensaje es combatir ese resfrío y a su vez dañar los tejidos, por ejemplo. Bueno, así como está planteado, está muy bien pensado. La infección... Porque no sé si cura el resfrío sí. o es progresivo. Digamos, el sistema inmunológico desencadena una respuesta pronto para controlar la infección, pero como comete señales equivocadas y hay lo que se llaman grupos de células autorreactivas, también no quita que se puedan reactivar esas células. Y lo vemos nosotros a propósito de, por ejemplo, una infección urinaria, ¿sí? Termina desencadenando 2 o 3 semanas después un brote de actividad del lupus. Claro. Porque, como les decía, como es una enfermedad crónica, evoluciona por episodios de actividad o empujes y por episodios o periodos prolongados de remisión. Y las infecciones, no tanto las virales, pero sí las bacterianas o la exposición solar, o los periodos de variación intensa de hormonas, como puede ser el inicio de la menstruación o el entrar en la menopausia, o mismo los embarazos o el puerperio, son los desencadenantes clásicos reconocidos para las personas con lupus. ¿Es por eso que es mayor la incidencia en mujeres jóvenes? Bueno, la incidencia en las mujeres jóvenes puede tener, tiene esos 2 picos, a los 15 y entre los 35 y 45 años. Son 2 puntos muy, si se quiere, de cambios hormonales muy intensos. Pero además tiene que ver con los niveles hormonales de estrógenos, que son más presentes y más significativos en mujeres, y eso da el componente de que, en general, un 90% de los pacientes con lupus son mujeres. Ahora, ¿no se cura? ¿Es una condición con la que hay que atravesar toda la vida? ¿Cómo es el promedio de edad de estas personas y, sobre todo, cómo puede llegar a ser ese deterioro desde lo más grave a lo más simple? Ahí está. Hay una frase que nosotros la usamos y la llevamos a la práctica, que ningún paciente con lupus es igual a otro, ¿sí? Cada lupus es distinto, cada persona con lupus lo padece con algunas características similares, pero es completamente distinto uno a otro. Así como hay formas leves, moderadas y graves. Hasta hace unos años atrás el pronóstico era más sombrío. Hoy por hoy, ¿sí?, se empareja casi que con el de la población normal. Y eso depende del nivel formativo y de educación de la persona y depende sobre todo del acceso al nivel, a los controles de salud con calidad. ¿Y ahí cómo estamos en ese sentido? Porque siempre que hablamos, perdón que interrumpa, pero siempre que hablamos de estas fechas hablamos de intención de visibilizar, usted lo decía al comienzo, ¿no?, de que haya políticas específicas para esta población. Bueno, yo diría, no hay a nivel nacional un programa que apunte a continentar los pacientes
con lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Lo hay para personas con artritis reumatoide, que es muy prevalente, está muy presente en la población general, y hay medicación que se otorga por el Fondo Nacional de Recursos para enfermedades como artritis reumatoide. Para el lupus no hay un programa de vigilancia, no se conoce con exactitud la cantidad de personas que lo padecen y tampoco hay, digamos, un estándar de ofrecimiento de medicación a nivel de programa, institución, Ministerio de Salud Pública, por así decirlo. Sí hay, en nuestro medio está el acceso a la gran mayoría de los tratamientos a nivel tanto de los hospitales como de la asistencia mutual. ¿Tratamientos que son tomar medicación? Bueno, primero los tratamientos de cuidarse de varias cosas. Por ejemplo, evitar enfermarse para no generar esas dobles reacciones. Cumplir con los esquemas de vacunación, por ejemplo, vacunarse contra la COVID está indicado en las personas con lupus. Cuidarse del sol, no fumar, tratar de hacer ejercicio aeróbico, tratar de aproximarse lo más posible al peso ideal de la persona. Y después, bueno, planificar los embarazos, ¿sí? Porque eso, la persona con lupus, la mujer con lupus puede quedar embarazada, ¿sí? Puede tener mayor riesgo dependiendo del tipo de enfermedad, pero puede dar a luz sin complicaciones. En general, cuando tiene una buena evolución y sin medicación que sea tóxica para el embarazo se puede desarrollar casi que con normalidad, hay que planificarlo. Y después el mantener y ser constante, y ahí depende de lo que es la adherencia al tratamiento, ¿sí? Y la adherencia tiene dos componentes importantes, de cómo se maneja la persona y cómo se establece el vínculo médico-paciente para convencerlo, para involucrarlo de que realmente lo que toma lo protege y lo mantiene a salvo. El fármaco básico es la hidroxicloroquina, ¿sí? Que fue un fármaco muy mencionado durante el inicio de la pandemia de la COVID. La hidroxicloroquina se usa en autoinmunes desde hace muchos años, es un antimalárico, no baja las defensas. Sí, se hablaba tanto al principio de la pandemia, ¿no? Sí. No es un inmunodepresor, pero es un inmunomodulador que logra que muchas de las respuestas autoinmunes queden controladas y el resto del sistema inmunitario funcione con normalidad. Doctor, ¿qué derivaciones puede tener? Porque algunos televidentes nos hablan de, por ejemplo, miositis. Yo tengo lupus, empiezo a atravesar esta enfermedad con empujes y demás. ¿Qué derivaciones o qué afectaciones puedo tener? ¿Esta es una y qué es? Sí, lo que pasa es que la persona con lupus tiene algunos predominios de algún tipo de afectación. La miositis es la inflamación del tejido muscular, ¿sí? Y que sufre por dolor, por debilidad y por una gran destrucción de la masa muscular que se puede ver en la analítica que uno pide con unas enzimas que son la CPK, la creatinfosfoquinasa, que se eleva. Es un caso particular, son pocas las personas que tienen un componente miocítico puro por el lupus, pero que existe, que lo hay. En general, lo que uno puede ver con más frecuencia es el sufrimiento articular, el sufrimiento cutáneo y especialmente el sufrimiento renal, ¿sí? Que para lo cual eso está muy bien conocido, muy bien estudiado y hay muy buenos planes de acceso al control de la enfermedad renal. ¿Alguien puede fallecer en un mes de lupus? También desde los televidentes nos hacen esa pregunta de que alguien de 17 años en un mes perdió la vida por... Es muy difícil generalizar, pero lo que es verdad que cuando es un brote grave, agudo de lupus, la utilización de inmunosupresores potentes, más la propia inmunodepresión que genera la enfermedad lupus, frente a la coexistencia de una infección grave que se puede hacer sistémica, se puede transformar en una septicemia, una sepsis, puede llevar a la persona al fallecimiento. ¿Sí? Yo creo que serían pocos los casos que tienen esa desgraciada evolución, pero es posible. Doctor, ¿qué rol juegan las emociones, el estrés de la persona, que cada vez se habla más, ¿no?, en la vinculación con las enfermedades autoinmunes en general y, bueno, en particular del lupus? ¿Hay una incidencia allí? A ver, lo que se recomienda es que la persona las situaciones de estrés las pueda manejar o regular de la mejor manera posible. Ahí es importante lo que es la continencia familiar, la posibilidad de hablarlo con amigos y tener la comprensión de la situación que está atravesando esa persona. Poder descargarle un poco la carga afectiva de los conflictos emocionales para las personas con enfermedades autoinmunes es bueno. Ahora, ¿hasta dónde está demostrado que el estrés es un desencadenante? No hay una evidencia
consistente que uno pueda decir es claramente relacionado a mayor estrés, mayor actividad. Pero nosotros recomendamos que se trate de controlar la carga afectiva fuerte. Por ejemplo, un ejemplo característico sería la pérdida de un familiar, un fallecimiento. Muchas veces el debut de la enfermedad ocurre 3 a 6 meses después de esa pérdida afectiva. Y no es casualidad, hay una explicación. Nosotros no la conocemos, ¿sí? Hay componentes hormonales, inmunitarios, hay posibilidad de que lo desencadene, pero la base racional no se conoce. Bien, ni en esta ni en ninguna otra enfermedad autoinmune. Sí, lo digo en general para las autoinmunes. Bien. Ahora, ¿cómo se descubre, cómo se detecta? ¿Es una condición que traemos y en algún momento se despierta? ¿Puede ser hereditario? ¿Algo mencionado sobre eso? Bueno, tiene 3 o 4 componentes muy importantes, ¿sí? El sexo, ¿sí? O sea, el género en las mujeres por el predominio hormonal, la condición hereditaria, hay algunos genes, se dice que el lupus es una enfermedad poligénica, no es un solo gen el que tiene que estar alterado, en general son de 3 a 4 alteraciones genéticas que coexisten para que se pueda tener la posibilidad de desarrollar el lupus. Tiene que haber también un momento desencadenante con una cosa ambiental, a veces una infección. La infección por la mononucleosis, por ejemplo, es un desencadenante frecuente. La exposición solar, por ejemplo, o los tratamientos hormonales son desencadenantes. Y ahí son 3 situaciones que lo desencadenan. Más ya lo tengo que traer de nacimiento, digamos. De alguna forma se podría decir que no desarrolla un lupus quien quiere, sino quien puede. Hay condiciones que tienen que ser hay una condición hereditaria, digamos. Tiene un componente hereditario en la mayoría de las personas. Ahora, la expresión clínica es tan variada que a veces hace difícil que se pueda diagnosticar rápidamente y nos puede llevar de 3 meses a 3 años lograr el diagnóstico de lupus. Ahora, es un diagnóstico que es clínico y es inmunológico. Se necesita de una base inmunológica documentada por estudios que lo pueda corroborar, confirmar. Yo me atrevería a decir que no existe el diagnóstico de lupus clínico. Solo por la clínica no. Tiene que haber una corroboración o un estudio inmunológico que refrende esa situación o un estudio de una anatomía patológica, una biopsia que lo apoye. Bien, quien lo tiene controlado puede llevar una vida normal, ¿no? Bueno, eso es así cuando la persona tiene adherencia y cumple con los tratamientos. Lo que también es en honor a la verdad es que cuando debuta la enfermedad, los primeros 2 años son muy intensos. Son de mucho movimiento, requieren de mucho más control. Es cuando la persona empieza con trastornos del ánimo, se deprime, desarrolla ansiedad. ¿Por qué? Porque esos 2 años es un control cada 2 meses y hay que sacarse sangre, estudiar la orina y llevarse sorpresas. Después de que pasan esos 2, 3 años de mucho movimiento inmunitario o autoinmunitario, la enfermedad tiende a empezar a controlarse y yo diría que después de los 5 primeros años uno puede desarrollar una vida con relativa normalidad, cuidándose obviamente de lo que es la fotoprotección y evitando utilizar tratamientos hormonales o abandonando el tabaco. Eso te puede asegurar una buena evolución. ¿En su experiencia la incidencia se mantiene? No hay cifras oficiales, ¿no? No. ¿Hay más ahora que antes casos? Bueno, la bibliografía dice que sí. ¿O se detectan más que antes? Bueno, por varias cosas. Lo primero es que las herramientas para diagnosticarlos son de mayor accesibilidad, ¿sí? También es verdad que en algún momento se manejó que el cambio en el agujero de la capa de ozono había aumentado en su momento y filtraron más los rayos ultravioletas y la radiación solar es un gran desencadenante del debut del lupus, ¿sí? Pero es verdad que hoy por hoy la gente tiene más conciencia, las propias personas con lupus, en las asociaciones de lupus, como las hay en Uruguay, ¿sí? De pacientes con lupus, dan difusión del problema, la gente lo aprende a reconocer y identifica que esa alergia al sol y ese cansancio que tiene desde hace meses no es nada que sea cansancio, es lupus. Claro, pero hay muchas personas que tienen alergia al sol y que se sienten cansadas por la vida actual, la alimentación, yo que sé, hábitos, ¿no? Bueno, ahí... ¿Cómo definir? Y también además hay muchas otras enfermedades autoinmunes que se pueden, digamos, confundir los síntomas, ¿no? Por eso entonces cuando aparecen 2 o 3 síntomas, ¿sí? Que aparentemente no tienen una vinculación, ¿sí? Hay que hacer una consulta con el médico de medicina general. Y el médico de medicina general tiene herramientas muy sencillas para empezar a sospechar si se trata o no de un lupus. Primero, si es mujer, si está en la edad pico,
con un hemograma donde las plaquetas estén un poco más bajas o con un examen de orina donde aparezcan proteínas o muchos glóbulos rojos, ¿sí? Son indicadores de sospecha muy fuertes que para dar un segundo paso o lo continúa el médico de medicina general o lo referencia a alguien que se dedique al grupo a las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, ¿sí? ¿Se puede detectar después de los 35 o es raro? Se puede detectar, sí, sí. En la serie que nosotros teníamos en el Clínicas, sí. Digo, por lo que manejó, ¿no? La menstruación, Sí, de repente cuando se despierta ese instinto maternal, cuando alguien quiere quedar embarazada. Sí, de la serie que teníamos nosotros en el Hospital de Clínicas de 125 pacientes, la edad de debut fue la media a los 38 años. Y doctor, ¿hay alguna vinculación entre el tipo de alimentación y el lupus? Me refiero a desencadenarlo por, no sé, procesos inflamatorios, ¿no? Que la alimentación van vinculados a eso. Pero también nos hacen llegar la duda de la vinculación entre lupus y celiaquía, que a veces se diagnostica lupus y después celiaquía. No sé, usted me dirá. Tiene dos componentes tu pregunta. Sí. Lo primero, en relación a la dieta, no hay una dieta anti-lupus. No existe. La dieta del paciente con lupus tiene que ser una dieta de salud, ¿sí? Una dieta sana, ¿sí? Con poca o ninguna carne roja, algunas carnes blancas, muchas verduras y frutos de colores con muchos pigmentos que son los que tienen vitaminas. Tiene que ser rica en ácidos grasos omega 3, en pescado, en aceite, si se puede, de oliva, por ejemplo, y tiene que estar libre de tóxicos, ¿sí? de los procesados y de los conservantes. Esa es una muy buena dieta para una persona con lupus. Con matices, si tiene daño renal, hay que ajustar la cantidad de proteínas, ¿sí? Por otro lado, hay algunos alimentos que están de alguna forma prohibidos para la persona con lupus, que son dos: los brotes de alfalfa y la equinacia, el yuyo de la equinacia, ¿sí? Porque son desencadenantes son estimulantes de la respuesta inmune, ¿sí? Y estimulan una respuesta inmune que ya viene fallada. Entonces, no solo rescata lo bueno, sino que potencia lo malo de la respuesta inmune de cada persona. Por tanto, brotes de alfalfa no y equinacia como yuyo tampoco. Sí hay alimentos que son protectores. La cúrcuma, por ejemplo, los ácidos grasos omega 3 y el té verde, por ejemplo. Son las tres cosas que uno trata de recomendar que se utilice. La segunda parte de la pregunta, la coexistencia con la enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es muy frecuente, está desconsiderada y abandonada por el sistema público sanitario, lo puedo decir porque son más caros los alimentos para celíacos que para no celíacos, por ejemplo. No hay un programa eficiente que atienda a ese grupo de pacientes y que estamos hablando de una persona de cada 100 montevideanos tiene enfermedad celíaca. Cuando estamos hablando de que más o menos el paciente con lupus puede llegar a ser 1 por 1000. Ahora, la persona con enfermedad celíaca tiene una enfermedad autoinmune que afecta al tubo digestivo y en general quien tiene una enfermedad autoinmune puede asociar otra, o una tiroiditis de Hashimoto, o lesiones blanquecinas en la piel que es vitiligo, o desarrollar más adelante una artritis reumatoide o un lupus eritematoso sistémico. Es más frecuente en la persona con enfermedad celíaca poder sospechar, no digo encontrar, poder sospechar un síndrome seco, síndrome de Sjögren o una artritis reumatoide. El lupus es menos frecuente en la persona con enfermedad celíaca. ¿Qué es lo que está faltando? Porque hay algunos reclamos, por ejemplo, los pacientes con lupus lo que están pidiendo es que la enfermedad sea declarada discapacitante. Bueno, eso es... Pensándolo como en política de Estado, ¿no? Sí, yo creo que la persona con lupus debería tener un programa de acceso a la salud regular, oficial, como política del ministerio, y dentro de eso hay un amplio espectro de personas con lupus. Hay algunas que están muy afectadas, sobre todo por su salud articular, en especial aquellas personas que tienen dolor y limitación articular, ahí se genera una discapacidad motora, ¿sí? Una particularidad que hemos visto en algunas personas es que desarrollan infartos del hueso, ¿sí? Y hacen lo que se llama una osteonecrosis de la cabeza, de los huesos largos, y eso da mucho dolor, mucha disfuncionalidad, requiere de colocación de prótesis, y eso obviamente que discapacita a ese grupo de personas. No todos entran en discapacidad, no, hay mucha gente que tiene vida normal, deportistas, actores, una cantidad de gente que tiene lupus y lleva su vida con cuidado normal. Y doctor, ¿se requeriría un tratamiento o apoyo psicológico a una persona que se le diagnostica
una enfermedad autoinmune, en este caso lupus, digo porque es difícil hacerse la idea de que toda tu vida tenés que tener algunos cuidados, ¿no? Cuando te llega la noticia dices, ¡pah! ¿Qué pasa? O sea, sos más vulnerable si se te asocia a otra enfermedad. Ahí eso que tú preguntás es bien interesante porque la persona con lupus puede sufrir a nivel del sistema nervioso central y puede tener lo que se llama un lupus neuropsiquiátrico, ¿sí? O sea que parte del componente afectivo que está alterado es propio del lupus. Después está también el hecho de tener una enfermedad crónica, que eso lo que genera es un trastorno adaptativo. Nadie quiere llevar el problema de por vida y saber que no tiene cura. Eso lo hace muy difícil de manejar. Y después está lo intrínseco, lo endógeno, lo que le toca a cada uno. Si en mi familia hay varias personas que tienen un trastorno depresivo, yo probablemente pueda tener un trastorno depresivo por una cuestión familiar, si se quiere. Ahora, cuando nosotros hicimos un corte y estudiamos 50 mujeres con lupus de forma consecutiva, encontramos que el 70% tenía un trastorno por ansiedad. Y entre un 30 y un 50% presentaba síntomas de depresión. ¿Ah? A su vez, de cuando valoramos la serie de 125 pacientes, entre el 30 y el 40% estaba o jubilado o con una pensión por incapacidad o había dejado de trabajar y se había desvinculado del sistema laboral. Entonces, es una cantidad de cosas que se suman. El problema afectivo de cargar con una enfermedad crónica y la no posibilidad de reintegrarse o de cumplir la profesión para la que uno se formó. Pienso, por ejemplo, en alguna conocida que tiene lupus, que fue mamá y que, bueno, tiene sus empujes, ¿no? Pero siempre está manifestando que también el hecho de la maternidad y su hijo es una de las cosas que motiva, ¿no? Eso se nota, sobre todo en las mujeres, que es quienes tienen mayor prevalencia para esta enfermedad. Sí, eso lo puedo decir con mucha satisfacción personal de las personas más agradecidas con las que he mantenido vínculo por años. Son mujeres con lupus a las que he podido participar de su asistencia con un equipo, obviamente, de ginecólogos con experiencia en esto y obviamente que enriquece la vida de las personas y se las hace más feliz. Tiene riesgos que la mujer con valentía los asume, los transcurre, pero en general uno puede decir que si el lupus está estable los 6 meses antes de entrar al embarazo, el embarazo puede cursar con normalidad o con menos riesgo, ¿sí? O sea, es algo que tiene que programarse bien con sus médicos, con su equipo de médicos. Sí, hay que planificarlo, totalmente. Sí. Bien. Me quedé pensando en el tema de reforzar el sistema inmunológico. ¿Eso es bueno o es malo para la persona con lupus? Para mí, sí, es malo. Porque pensé, por ejemplo, Porque, no sé, me imaginé que uno tenía que tener el sistema inmune bien alto para no, poder evitar algún tipo de infección. No lo tendría que haber contestado de esta manera, pero los refuerzos del sistema inmunológico, ¿sí? Es como cuando uno tira una perdigonada, ¿sí? Dice, bueno, en este amplio espectro de cosas que yo estimulo, tu sistema inmunológico va a estar bien. Tomar vitamina C, tomar vitamina D, son cosas que no se asocian a desencadenar lupus. Pero hay algunos productos químicos o estimulantes. El jengibre, por ejemplo. Bueno, el jengibre es una cosa que es buena como antioxidante y como antioxidante puede proteger la salud cardiovascular y articular. Se puede utilizar jengibre. Lo que pasa es que yo para poder decirlo a ciencia cierta necesito leer el trabajo científico que lo demuestra. Claro. Para hablar de la cúrcuma o el té verde, yo revisé los trabajos y eso está sobre todo publicado para artritis reumatoide. Claro, la cúrcuma es un fuerte antiinflamatorio también. Seguro, ¿no? Sí. Y lo mismo para decir que no a la equinacia o no a la alfalfa es porque tienen un componente que se llama concanavalina, que es algo que se utiliza en los cultivos de linfocitos para estimular la respuesta linfocitaria. Y la respuesta es muy intensa. Y tomar equivalentes de la concanavalina, sea por equinacia o por el brote de alfalfa, es estimular una cantidad de linfocitos que algunos están preparados para defender, pero otros no. Claro. Doctor, muchísimas gracias por un placer haber aprendido tanto. Bueno, yo les agradezco y estimulo a las personas con lupus a que se reúnan, que le den más visibilidad tratando de llegar a los medios y agradecido a ustedes por la oportunidad de hablar de lupus una vez más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla con Ernesto Cairoli, doctor especialista, internista encargado de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Evangélico y del CASMU. Estábamos hablando del lupus hoy en el Día Internacional de esta enfermedad.